Muy buenas noches y bienvenidos al Debate de Chile. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda edición de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de educación y de regionalización en el marco del plebiscito para la nueva Constitución. Y estamos con nuestros panelistas, por cierto, en el equipo del rechazo. Saludamos de inmediato a la senadora Jimena Rincón y el exministro Jaime Belolio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Y en el equipo del apruebo tenemos a la ex convencional Bárbara Sepúlveda y al diputado Vlado Mirosevic. A los dos muchas gracias también por acompañarnos. Buenas noches. Pero como siempre, los primeros protagonistas son nuestros ciudadanos, en este caso nuestras ciudadanas, a través de las cuales vamos a introducir nuestro primer tema de conversación. Me llamo Natalia Canales Riquelme, tengo 37 años, vivo en la comuna de Quinta Normal y por una educación integral, colaborativa, inclusiva, yo voto apruebo. Mi nombre es Karen Farías, tengo 39 años, vivo en la comuna de Maipú. Por la educación de mis hijos, yo voto rechazo. Yo soy la primera generación de mi familia que logró ir a la universidad. Tuve un hijo siendo muy joven, por lo cual tuve que dejar mi primera carrera. Luego tuve que trabajar y estudiar. Mi hijo ahora es grande, es alumno del Instituto Nacional y hemos vivido el proceso de todo lo que implica que una educación pública no tenga recursos y no sea considerada como un sistema integral. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente con este sistema, con este paradigma educativo, es que estamos perdiendo mucho talento porque esos niños no tienen acceso, no tienen el derecho de tener una educación que pueda potenciarlos y lograr su máximo desarrollo. El colegio de mi hijo mayor es un colegio particular subvencionado y la verdad es que es la mejor opción que puede tener para educar a mis hijos. Bueno, la educación pública podría mejorar mucho. Lamentablemente la calidad de la educación no es tan buena. Por eso priorizamos quisimos elegir realmente la educación particular subvencionada, ya que es asequible a nuestros bolsillos y da la educación de la calidad que nosotros estamos buscando, tanto valórica como educacionalmente. Siempre he entendido la educación como algo que nos compete a todos. No solamente a las escuelas, no solamente a los padres y madres, sino que a nosotros como sociedad. Y por lo mismo debemos asegurar que sea para todos y para todas. Y por eso este cambio paradigmático que trae la nueva Constitución es lo que yo creo que Chile necesita. Por eso yo apruebo. La educación estatal tiene que mejorar sí o sí y en ese minuto yo creo que muchos padres vamos a ir a esos colegios, a los colegios estatales, pero mientras eso no suceda, estaremos en los colegios que elegimos, colegios particulares subvencionados. El derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no está consagrada en este proyecto de nueva Constitución. El Estado no puede decidir por mí cómo yo educo a mi hijo. Por eso, voto rechazo. Natalia están aquí con nosotras en el estudio y queremos escucharlas, queremos que además Natalia le cuente a Karen ¿por qué crees tú que el apruebo te da garantías de una mejor educación para tu hijo? Bueno, yo voto apruebo porque nosotros hemos entendido durante años la educación como algo meramente académico. Y eso ha permitido que muchas personas inescrupulosas lucren con nuestra necesidad. Y también ha hecho que queden fuera de los sistemas educativos de calidad aquellas personas que no tienen las condiciones materiales. Muchos niños, niñas y adolescentes muy talentosos están quedando fuera del sistema educativo porque no tienen el acceso. Esta nueva Constitución nos permite cambiar el paradigma de lo que entendemos por educación y ampliarlo a algo que implica un desarrollo integral, que considera no solamente lo cognitivo, sino también lo psíquico, lo emocional, lo social, lo cultural. Y que además nos entrega a nosotros, padres, madres y apoderados y apoderadas, no solamente el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos, sino que además nos garantiza a la comunidad educativa
la posibilidad de participar de las decisiones que se toman en los proyectos educativos y también a nivel de política pública nacional. Natalia, Karen, ustedes evidentemente ambas quieren lo mejor para sus hijos, quieren lo mejor para su familia, quieren lo mejor para el país también, pero tienen posturas distintas. Karen, ¿le puedes contar tú ahora a Natalia por qué tú crees que la mejor opción es el rechazo? Sí, claro, o sea, yo voto rechazo porque el derecho preferente de los padres, como dije en el video, no está consagrado. Es labor de nosotros como familia elegir un proyecto educativo que voluntariamente queramos, que esté de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestros principios, como cada familia lo decida. No es labor ni del Estado ni del gobierno de turno, es labor de los padres. Y además, la educación particular subvencionada recauda el 54% de la matrícula nacional y el 60% es alumnos vulnerables. Y además, el 90% de los colegios particulares subvencionados ya son gratis, entonces tampoco es un tema de dinero. Le da la posibilidad a todos a tener una educación mejor. Natalia, Karen, les queremos agradecer muchísimo por esta primera intervención. Les invitamos a tomar asiento, van a tener luego un espacio también para poder hacer más preguntas y para poder hacer más comentarios sobre el debate que comienza ahora. Y queremos quedarnos con sus palabras. Las dos lo que buscan es educación de calidad para sus hijos. Vamos a comenzar este debate, son 4 minutos por equipo, ya lo vivimos la semana pasada y se van a ir descontando los minutos, ustedes lo van a poder ver en pantalla. En esta semana comenzamos por el apruebo, quizá responderle a Karen, que tiene esa apreciación respecto a que no está consagrado el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Quién parte? Hola, Karen. El Sistema Nacional de Educación que propone la nueva Constitución incluye un sistema que fortalece la educación pública, pero también incluye aquellos establecimientos que son reconocidos por el Estado, o sea, que son particulares o son privados. Esto compone el Sistema Nacional de Educación y en el artículo 41 se consagra la libertad de enseñanza y dice expresamente que comprende la libertad de los padres y madres, pero además de los apoderados, de los tutores legales, de todas las personas que tengan a otras personas a su cargo y que estén educándose, de poder escoger el tipo de educación que le quieren dar a sus hijos o a las personas que tengan a su cargo. Y en ese sentido está consagrado el derecho. Yo sé que hay un temor porque pareciera que hay también una tergiversación respecto de que aquí solamente se estaría incluyendo la educación pública, pero es efectivamente un derecho. Además, todas las personas van a tener el derecho de poder escoger ese proyecto educativo, pero también esos proyectos educativos tienen el derecho a existir, incluso por fuera del Sistema Nacional de Educación, y eso también está textual en la nueva Constitución. ¿Vemos la respuesta desde el lado del rechazo a este tema? Mira, la verdad es que yo saludo primero a Karen, que es de la comuna de Maipú, a Natalia, que es de Quinta Normal. Y creo que primero hay que decir que, sin lugar a duda, este es un tema que debe estar consagrado en la Constitución. Los derechos sociales son importantes y uno no puede negarlo. Pero hoy día se firmó un acuerdo de los partidos que están aprobando o apoyando el apruebo, y en este acuerdo se hacen 5 puntos, y en los derechos sociales el último es un punto que tiene que ver justamente con lo que aquí Karen está planteando. Y se dice que en materia de educación se va a concordar el texto para que se pueda respetar la existencia y el desarrollo de la educación particular subvencionada. ¿Por qué? Porque no está garantizado en el texto. Y creo que es importante porque hay 2 cosas fundamentales y que el texto tiene problemas: el derecho a elegir de los papás y que el Estado va a financiar la educación subvencionada. En la historia de nuestro país, en la historia de Chile, había 2 principios fundamentales en materia de educación. Uno, la libertad de enseñanza, y el otro, la provisión mixta. Y hoy día, lamentablemente, y lo decía muy bien, ¿no es cierto, Karen? Hoy día el 63% de nuestros niños, niñas y adolescentes estudian o en la educación particular subvencionada o en la educación privada. Solo el 9% en la privada. Todo el resto, el 54%, lo hace en la educación subvencionada. Y ese era un tema que tenía que quedar claro. Y en el texto no está claro. Es tanto que los del apruebo hoy día se pusieron de acuerdo para ponerlo en el texto. Pero Guillermo Tellier, a los 2 minutos de haber firmado este acuerdo, dijo que no lo podía garantizar. Vlado, ¿no está garantizado en el texto de la nueva Constitución la existencia de los colegios subvencionados, como dice la senadora Rincón? No, eso no es verdad, ¿eh? Y aquí hay varios artículos que así lo demuestran.
Sin embargo, quiero explicar por qué hoy me siento muy orgulloso de este acuerdo que hemos logrado. En particular, respecto, Karen, de la educación subvencionada, hemos tenido que poner esto de manera muy explícita, a pesar de que en el texto ya está contenido, porque ha habido una campaña de mentiras. Y se ha dicho que con esta nueva constitución, con esta nueva propuesta, se van a cerrar los colegios subvencionados. Eso no puede ser más falso. Es completamente falso de la A a la Z. Sin embargo, como nosotros lo que queremos con este acuerdo es despejar cualquier tipo de duda, lo hemos dejado por escrito. Pero aquí está también, está contenido en la Constitución. Está contenido que va a haber una educación estatal, como tenemos hoy día, va a haber una educación subvencionada y además van a haber educación privada que es reconocida por el Ministerio, que es reconocida por el Estado. Perdón, con Eso financiamiento no está en duda. igualitario, porque ahí hay una duda y podríamos parar un minuto el reloj y revisar lo que dice el artículo 36, número 7. Eso. 8. Respecto al financiamiento. 7 El y 8 8. dice que hay que financiar el sistema nacional. Exacto, Dice, 7 y 8. Bueno, pero también lo dice en el 7, porque dice el Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública. A ver si lo podemos ver en pantalla. Sí, es el 7. Queda la duda, entonces, de qué es lo que pasa con los que no son sistemas de educación pública. Bueno, también lo podemos revisar. Solo para despejar esta duda. Ahí está, entonces, el 36, número 7, la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación y después más abajo dice el Estado financiará un sistema de educación público de carácter laico y gratuito completo por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Así es. Esto no significa que podría haber un financiamiento distinto para los colegios estatales y los que sean subvencionados. Este es el inciso que financia la educación pública. Y el inciso siguiente, el número 8, es el que habla del financiamiento del sistema nacional completo. Es allí donde se incluyen los proyectos reconocidos por el Estado y que por supuesto cumplan los requisitos para el financiamiento. Pero yo quiero decir algo sobre los particulares subvencionados, porque esta campaña de tergiversación y que esto de tratar de instalar de que los subvencionados no van a existir porque no está nombrado en la nueva Constitución, viene de harto antes, viene durante el proceso constituyente, porque nosotros presentamos una iniciativa para la constituyente que decía: la libertad de enseñanza además comprende la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos. Tuvo 0 votos de la derecha. Ustedes dejaron caer esa norma. Tuvo 99 votos. Había 4 votos que faltaban y la derecha no puso ni un solo voto para que la libertad de enseñanza quedara explícito. Nosotros dijimos, perfecto, se le está acabando el tiempo. No hay ni un problema porque de todas maneras ya está el financiamiento contemplado. Pero cuando queríamos que no quedara ninguna duda, ustedes votaron en contra. ¿Para qué? Para sostener eso ahora como lo están haciendo. Una campaña alterna. Una treta. Bueno, yo quiero tratar de contar primero saludos a Natalia, Karen, felicitaciones, gracias por estar acá. El programa pasado, los de la prueba nos dijeron que nuestros argumentos eran falsos, fake, hicieron una promoción en redes sociales, de manera que a mí al menos me llegaron 20 amenazas directas, algunas de muerte, y más de 5.000 insultos. Yo espero que esa no sea la manera en la cual ellos quieran debatir. Y hoy día mismo, en este acuerdo que ha dicho la senadora, da cuenta de que todas las cosas que nosotros hemos sostenido durante este tiempo son verdad. Es decir, lo fake era que era fake. Y son verdad porque hacen exactamente hincapié en que necesitan arreglar la Constitución en ese tipo de cosas. O sea, quienes la promueven saben que es mala y además no la van a poder cambiar. Jaime, para entenderlo, ¿cuál es el punto en que ustedes consideran que la educación subvencionada no estaría suficientemente considerada? Para entender el punto específico. De partida, no aparece en ninguna parte del texto. Porque pero perdóname, Bárbara. No aparece en ninguna parte del texto y tú, Bárbara, votaste más de 10 veces en contra de indicaciones que tenían que ver con esto. Como, por ejemplo, la que decía, le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación. Votaste en contra. Lo anterior incluye el derecho de los padres a elegir escuelas distintas y de las públicas para su hijo. Votaste en contra. Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único. De nuevo, votaste en contra. El Estado tiene el deber de otorgar educación y que las personas que así lo requieran, en contra. Los proyectos educativos de establecimientos educacionales no podrán ser obstáculo al financiamiento, en contra. Más de 10 o 12 veces votaste en contra. Entonces, sostener que por una vez que votaste a favor, entonces quisieron hacerlo, no es verdad. Los únicos que tienen el derecho a abrir escuelas, que es parte en 88 constituciones del mundo democrático, los únicos que tienen esa posibilidad son los pueblos originarios. Con proyecto educativo especial. Que está en el artículo 36, número 5. Son los únicos que pueden hacerlo. Y la verdadera libertad de enseñanza implica también el que pueda haber una visión antropológica
Por ejemplo, que haya un colegio confesional o que sea laico. Y eso que Pero no, ¿por qué pero que votaron no en está contra de eso? garantizado acá y de hecho, solo para ¿Lo terminar, querían? ¿Por qué no votaron aparece en ninguna parte de esta Constitución y termino, sí. La educación subvencionada, de tal forma que se crea un sistema, pero en verdad son dos subsistemas. El público, que tiene todo garantizado, y los demás, que no estamos diciendo, Blau, y no mientas en eso, nunca hemos dicho que van a desaparecer, Nunca. los demás que no tienen Pero acaba garantía de decir la de su senadora. financiamiento. No, Dijo que no va a existir. dije que no van a tener financiamiento. Tanto es así que tuvieron que firmar un acuerdo para no hay incluirlo. garantía de nada más. financiamiento. Yo no No, para dije que van a incluirlo, incluirlo. para aclarar. No hay garantía de Para financiamiento. que nos entendamos, Pongas para que nos ordenemos. palabras Ya, escuchémonos un poquito, porque si no, no se entiende nada. A ver, lo que están diciendo desde el lado del rechazo es que no está explícitamente dicho que se puedan abrir establecimientos educacionales, salvo en el caso de los pueblos No, que van a originarios, tener y que financiamiento. no está explícitamente Exacto. tampoco señalado el financiamiento. ¿Qué Para la responden ustedes subvención. Espérate, a es eso que que está diciendo Natalia? lo tenemos, si quieren lo revisemos lo que dice la propuesta en el artículo 36, número 5, donde se refiere al artículo que hizo referencia Jaime Belolio. Dice: la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones en conformidad con sus costumbres, cultura, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley. Si lo comparamos con lo que existe hoy día en la Constitución del 80, en el artículo 19, número 11, habla de la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Ahí el contrapunto y la diferencia a la cual hacía referencia Jaime Belolio, a quienes se les acabaron los minutos. Solo quiero, para que no quede en el aire, había pedido Bárbara el artículo 36, número 8, donde decías que ahí quedaba claro el financiamiento de los colegios particulares subvencionados. De todo el Del sistema sistema en su nacional conjunto. completo. Sí, pero me gustaría que quizá lo pudieran puntualizar un poco mejor, porque el artículo 7 habla de, Número dices, el 36, número 7, habla de el sistema de educación pública, y después el número 8 dice: el Estado debe financiar este sistema. ¿Se refiere al sistema de educación pública o se refiere a todo el sistema? Al sistema nacional, que es por con qué no- el inciso con el cual abre ¿Ya? el Se artículo. refiere entonces al inciso Claro. número 1. Porque El número 8 se refiere al número 1. El inciso 8 se refiere a conjunto. todo lo que está hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto. Porque es obvio que el Estado tiene que financiar el sistema público, pero también tiene que financiar otras alternativas reconocidas por la ley y por el Estado. Entonces dice tanto establecimientos creados por el Estado como aquellos que son reconocidos por el Estado. Solo para terminar, que quede claro, ¿van a seguir existiendo los colegios subvencionados? En ningún caso estamos pensando en cerrarlos. De hecho, es más, yo voté a favor de la ley para terminar con el copago. ¿Cómo vamos a querer cerrarlo? Y vamos a seguir Yo voté a debatiendo. favor de la libertad de crear Vamos a colegios. seguir debatiendo Una vez- dentro de algunos una vez minutos, de pero dos. quiero que le podamos dar la palabra a nuestras ciudadanas para que nos digan hasta ahora qué les ha parecido el debate y qué pregunta tienen para su contraparte. Natalia, ¿qué te gustaría preguntarle o qué acotación te gustaría hacerle a los panelistas del rechazo? Sí, me gustaría hablar un poquito de esto que hablamos del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero me gustaría preguntarles qué pasa, por ejemplo, con aquellas familias que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad o un hijo neurodivergente y que además no tienen las condiciones materiales para pagar una escuela subvencionada y que tienen que acceder a la educación pública que sabemos está desfinanciada. Entonces, ¿qué libertad de elegir tienen, por ejemplo, las familias que tienen un hijo hipoacúsico o un hijo sordo? Dejamos planteado ese tema de Natalia. Karen, ¿qué te gustaría preguntarle o decirle o puntualizarle a las panelistas de la prueba? Bueno, siento que más que preguntarle algo, ese sentir que tenemos las familias de cuando algo se hace bien, lo destruyen. O sea, el hijo de Natalia estudia en el Instituto Nacional, un instituto reconocido. Todas las familias queríamos que nuestros hijos se estudiaran ahí porque era una educación de calidad y público. Y lamentablemente hoy en día se ve esa calidad sumamente destruida. Entonces, nuestro sistema o los proyectos educativos particulares subvencionados, que insisto, que el 90% son gratuitos y el 10% restante va en proceso a eso, funcionan bien, tienen calidad, nos da seguridad dentro de lo que se puede. La educación en general
está pasando por una crisis, pero sí siento que es la mejor opción y es algo que tenemos que decidir nosotros, Muchas no gracias, el Karen. Estado. Muchas gracias, Karen. Tomamos entonces los puntos de nuestras dos ciudadanas y ya que el debate anterior lo comenzó el apruebo, este debate lo va a comenzar el rechazo. Son 3 minutos por equipo. Ustedes, para contestarle a Natalia respecto a las posibilidades de, por ejemplo, una familia que tenga hijos con necesidades especiales. Bueno, claramente, y lo dije al inicio, creo que este derecho social de la educación es fundamental que esté en la Constitución de nuestro país. Y creo que no corresponde comparar lo que tiene la actual, que ya está desechada, con la que nos propone. Estamos votando el texto de la que nos proponen. Y en esta hay un asomo que me gusta, pero no es suficiente. Dice en el 36, número 6, el Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Es un buen inicio, pero no está asegurando efectivamente que va a tener las oportunidades que nos está poniendo encima de la mesa Natalia. Creo que tenemos que financiar y garantizar que esos niños que tienen capacidades distintas tengan un financiamiento completo, no que los apoyen solamente, sino que efectivamente nos hagamos cargo como sociedad. Y eso está insinuado, pero no está completamente desarrollado y creo que ella tiene un punto que hay que concederle. Vamos a ver el comentario que hacía Karen, que decía que los subvencionados están funcionando bien y que son las familias las que deben tener la capacidad de elegir. A ver, eso está completamente garantizado, Karen. Y no solo te lo digo a ti, se lo digo a toda la gente que nos está viendo. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la educación se parezca mucho más a la de los países desarrollados, en donde tu origen no determina tu destino. Esa es nuestra gran misión. Y para eso hay que terminar con el negocio en la educación. No puede ser una cuestión que tiene que ser un derecho, no puede ser un negocio. No puede depender de tu bolsillo. Sigo la misma línea argumental que tuvimos respecto de salud. No puede depender un derecho de tu cantidad de plata que tenga en el bolsillo. Por eso, lo que nosotros queremos es que estos talentos que hoy día se están desaprovechando, porque hay muchas comunidades educativas que están abandonadas. El Estado, con la Constitución del 80, hace un quiebre con la tradición histórica que habíamos tenido en gran parte de nuestra historia republicana, donde la educación pública era de gran calidad. Miren todos los expresidentes hacia atrás. La mayoría vienen de la educación pública, porque en ese momento la educación pública era buena. ¿Qué destruye en parte o debilita o deja abandonada la educación pública? Es la Constitución del 80. Y eso tenemos que cambiarlo. Vamos al modelo de los países desarrollados. Sí, mira, yo primero estoy totalmente de acuerdo cuando Karen dice que tiene que ser una educación integral. ¿Qué es lo que quiere cualquier papá o mamá? Lo que quiere es que haya una educación integral, es decir, que los niños y niñas puedan alcanzar su máxima potencialidad en sus aspectos intelectuales, físicos, emocionales y también espirituales, que no aparece acá, lo sacaron. No aparece salvo para los pueblos originarios. No. Pero más allá de eso, hay otro punto, 67. Perdón, Vlado, déjame ahora explicar. Entonces, a mí me parece algo extraño acá, porque Vlado está diciendo como si no hubiesen aprobado la ley que le llamaron inclusión, que ponía fin al copago, al lucro y la selección. Y ahí nos decían que los colegios subvencionados eran malos porque tenían esas 3 cosas. Ya no las tienen, sin embargo siguen siendo malos. Tanto así que no aparecen en la Constitución. La educación de los colegios subvencionados ya no son un negocio, como dijo el diputado. O sea, obviamente que no, porque ya está prohibido hacerlo. Pero además hay un punto súper importante. Eso estaría despejado. Hay un punto súper importante que dice Karen, que tiene que ver con las necesidades educativas especiales. Hoy día tenemos muchas escuelas especiales, tenemos el programa PIE dentro de los colegios y yo quiero leer una indicación que fue la indicación 214, que la presentó el convencional Sandón, que decía: el Estado debe garantizar, mediante la entrega de recursos suficientes a los establecimientos educacionales públicos, subvencionados o privados, la cobertura educacional de calidad para los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sean transitorias y permanentes. Pero Bárbara votó en contra y se rechazó. Entonces, nosotros queremos que de verdad eso se pueda hacer. Y para que se haga de verdad, por ejemplo, les pongo un caso que son los liceos bicentenarios. Hay más de 350 y han sido de excelencia y que están dentro de los mejores 50 de nuestro país dentro de los públicos. Les queda poquito tiempo. Para el tema de la espiritualidad no está recogido especialmente en el tema de educación. Sí, en general, artículo 67.3 dice: el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Ahí no en la educación, sí en general. Sí. No en la educación, pero sí en general. Bárbara fue aludida. Sí, Bárbara. Sí. Mira, yo, más allá de las provocaciones, porque yo sé perfectamente lo que voté, lo que no voté y por qué, lo que yo quería explicar es que hoy día, evidentemente, hay algo que Vlado está diciendo que es importante. Nosotros tenemos que recuperar el orgullo nacional que era la educación pública en nuestro país. Y eso lo perdimos porque la Constitución del 80, conjunto con la dictadura, desmantelaron la educación pública y la transformaron en un negocio, y eso debilitó la educación pública. Y hoy día tenemos situaciones muy precarias en infraestructura y, por cierto, en calidad. Y esa responsabilidad no la tienen ni los sostenedores, ni los profesores, ni los trabajadores de la educación, ni las comunidades educativas, no.
De hecho, la educación pública en esos lugares abandonados del país, en los rincones del país, lo más recóndito de Chile, donde el negocio de la educación no llega, ahí está la educación pública siendo patria. Pero, Bárbara, entonces eso es lo que nosotros Bárbara, tenemos me gustaría que tomaras el argumento de Jaime, porque dice Jaime que ya no se puede hablar de la educación como un negocio, puesto que se prohibió el lucro. Eso ya es un hecho. No en toda la educación, todavía. No, en la particular subvencionada, que es lo que estamos hablando. Sí. Y el 90% es avance. Sí. Y el 90% son Pero gratis. nuevamente, es que yo creo que seguimos tomando una premisa que es falsa y que es que nosotros excluimos la educación particular subvencionada de la Constitución y eso es falso. Falso. Y el acuerdo no crea algo. El acuerdo ratifica precisa, algo. no, Pero estoy no hablando ratifica. yo ahora, por favor, ratifica, senadora. precisa. Entonces, lo que está diciendo es aclarar por qué. Porque ha habido una campaña de tergiversación tan grosera que la gente está confundida y lo que tuvimos que hacer, los partidos políticos que nos pusimos de acuerdo en partidos tan distintos como el Partido Liberal y el Partido Comunista, es tener hoy día la claridad para darle la certeza a la gente, la certeza que no ha podido lograr el rechazo de todas maneras, porque no se han podido poner ni de acuerdo el camino a seguir. Unos quieren la Constitución del 80, otros quieren reformar la Constitución del 80, otros quieren un nuevo proceso constituyente. Eso Bueno, sí que es falso. nosotros nos pusimos de acuerdo Eso sí y que le es damos falso, pero certezas a la gente y esto es así. Yo creo que tratar de instalar verdades como ciertas o frases como verdades es un juego que es permanente en Bárbara. El texto del acuerdo lo que hace es tratar de fijar posiciones distintas a las que tiene el texto. ¿Para qué? Para dar certeza a los que tienen dudas de lo que tiene la Constitución. En materia de educación hay un punto que viene a ratificar lo que veníamos diciendo nosotros. Y yo quiero recordarle a la ciudadanía que en los 60 Eduardo Frei Montalva lleva la educación en las escuelas de nuestro país. ¿Cómo? A través de la subvención. Y no es solo la educación pública la que permite el desarrollo de la calidad en el país. A ver, Me quedan unos segunditos. este acuerdo solo se hace cargo de despejar las dudas que lamentablemente mucha gente tiene por una campaña de desinformación. Con esto damos certeza. El apruebo da garantías. Se acabó el tiempo de este debate, pero queremos ver qué está comentando la gente en las calles. Salimos, hicimos el ejercicio de salir con una urna a distintos lugares de las ciudades y motivar allí también el debate y la conversación. Esto es lo que nos dijeron en torno al tema de educación. Yo no rechazo. Apruebo. Materia de educación, yo creo que es muy bonito lo que se pone. El problema es que no sé qué va a pasar con los establecimientos privados. Entonces también existe como una especie como de discriminación para esas personas. Rechazo. La nueva Constitución, la propuesta, tiene muchos más artículos sobre la educación, cosa que la Constitución del 80 no tiene. Entonces, obviamente, como estudiante me siento identificada y obviamente voy por el apruebo. Yo creo que en vez de hacer un gran sistema de educación pública, lo que he visto que funciona mejor en otras partes del mundo es que el Estado entregue vouchers a las personas. O sea, si la mejor educación está haciendo la privada, que el Estado te dé el acceso a la privada y que no te obligue a un sistema netamente público. Para mí es súper importante mejorar la educación porque como hijo del profesor sé todo lo que ellos han tenido que vivir. Simplemente emparejar la cancha. Básicamente lo que se quiere es que el Estado se preocupe con los recursos del Estado en mejorar la educación de los chilenos que no tienen cómo poder acceder por otros medios. Eso es lo que nos dijo la gente en la calle, esta urna de las opiniones. Y Natalia me estaba levantando la manito, quería ahí ya para cerrar. Viene un minuto por lado, que es lo que van a tener para cerrar, para sacar sus conclusiones los distintos panelistas. Pero primero vamos a escuchar a Natalia y a Karen en su última apreciación. Ya. Primero le quiero hacer una aclaración a la senadora Rincón. Todas las personas tenemos capacidades diferentes. Existen personas neurodivergentes y personas en situación de discapacidad, para que utilice la terminología correcta. Y lo segundo es que necesitamos cambiar el paradigma de nuestra educación que nos enseña a competir entre nosotros. Necesitamos formar una sociedad que nos enseñe a colaborar y a hacer comunidad. Y eso sí está explicitado en la Constitución, porque hay un artículo uno acápite dentro de un artículo de la Constitución que habla de la creación y el encuentro de los múltiples saberes, que incluye también los saberes espirituales,
para el señor Bellol. Y mi Gracias. nombre es Natalia, no Karen. Por si acaso. Perdón. Pero no dice eso. Karen. Nada, me encantaría que el sistema educacional le entregara la subvención directamente al alumno y no a un establecimiento. Creo que nosotros, insisto, nosotros los papás somos los que sabemos dónde queremos poner esas lucas, ya sea en un particular, un particular pagado, es decisión nuestra, no del Estado. Muchas gracias, Karen. Bueno, ¿Y ahora? ya aclaramos, y es importante decirlo nuevamente, que los subvencionados, el lucro ya está prohibido por ley, se está acabando también el copago, se va a ir acabando progresivamente. Eso ya está determinado por la reforma educacional. Sí. Exactamente. Ya, ahora sí vamos a tener un minuto por equipo. El debate anterior lo partió el rechazo, el debate este último minuto. Ustedes ven si lo van a repartir. No, voy a exponer yo. Tienes un minuto. Ha quedado claro, lo dijo la senadora, que nosotros no estamos en contra de la educación subvencionada, no estamos eliminando en esta Constitución la educación subvencionada, por el contrario, pero como ya hemos dicho aquí quedó explícito de todas maneras. ¿Cuál es nuestro propósito? Ustedes conocen la historia del presidente Pedro Aguirre Cerda. Era hijo de una familia de agricultores, de pequeños agricultores que se empobrecieron y que luego de la muerte de su padre, de una comuna rural, y llegó a ser presidente de Chile. Eso es lo que queremos. Una educación republicana en donde tu origen no determine tu futuro, que tengas la libertad de elegir tu propio camino de vida. Pero ese camino tiene que contener ciertas condiciones igualitarias de base, de lo contrario, estamos en una carrera muy injusta. Por eso, una educación que no discrimine, que sea de calidad y que sobre todo vaya a despertar y cultivar el talento de cada niño y de cada niña. Miremos el modelo de los países desarrollados, no estamos inventando la rueda en el apruebo, estamos mirando a los países que le ha ido bien, con una educación que no discrimine y que sea igualitaria. Muchas gracias, diputado. Un minuto. Bueno, yo quiero agradecer a Karen y a Natalia por sus testimonios. Yo leí el texto constitucional y habla de discapacidad y riesgo de exclusión. Sobre el tema de la educación, tal como lo señalé, ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se establece la educación subvencionada, que permite llegar con educación a todos los rincones del país. ¿Y por qué? Porque el presidente Frei vivió una realidad en Lontué, en mi región del Maule, que era estudiar en una escuela pública. Y lo que tenemos que garantizar es algo que ya se firmó hace muchos años, que es que haya libertad de enseñanza y que haya provisión mixta, y que todas y todos nuestros niños tengan acceso a la educación. Y este acuerdo que firmaron hoy día los de la prueba, no nosotros, lo que hace es ratificar una duda que existe razonable respecto de que los subvencionados también van a tener aporte estatal. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que garantizar es calidad. Calidad en la educación sin importar cuál sea el origen y la condición de nuestros niños, niñas y adolescentes. Le agradecemos a ambos, le agradecemos también y despedimos a Natalia y Karen por haber estado junto a nosotros y vamos a otro tema. Sí, pues vamos a hablar ahora de Estado regional. Uno de los más antiguos anhelos de las personas que viven en regiones es la descentralización. ¿Cómo lo recoge este texto? Vamos a escuchar 3 razones para decidir, 3 razones para el apruebo, 3 razones para el rechazo en los siguientes ciudadanos. Soy Gonzalo Vial, director ejecutivo de Fundación Guaya Local. Creo que la nueva Constitución o la propuesta de nueva Constitución tiene 3 cosas fundamentales por las cuales debemos aprobar este texto. La autonomía, que en ningún caso significa dividir al país, sino que los distintos territorios y la ciudadanía que habita en ellos pueda darse un buen gobierno, siempre en el marco de un Estado unitario. La participación ciudadana, que en los niveles locales y regionales explícitamente va a ser vinculante, por lo tanto va a ser el contrapeso necesario para no generar el caudillismo en los niveles regionales y locales. Por último, 2 aspectos, uno legislativo y uno ejecutivo. La Cámara de Regiones, que va a generar representantes avecindados de cada una de las regiones para representar y generar un contrapeso frente a las lógicas centralistas que nos han dominado en los últimos 200 años. Por todos estos puntos tratados es que yo voto apruebo. Mi nombre es Claudio Alvarado, soy director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. La propuesta de la Convención en materia de organización territorial del Estado me parece que adolece de 3 defectos importantes. Confunde la necesaria descentralización con la sola lógica de las autonomías, como si bastara establecer autonomías territoriales, comunales, regionales, en fin, para, con ese solo hecho, garantizar una buena descentralización.
tiene un déficit importante desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Se establece la posibilidad de crear empresas públicas por parte de las comunas y regiones. Y para qué decir la cuestión de la deuda fiscal, ¿cierto? La experiencia latinoamericana, Brasil, Argentina, muestra los graves peligros que existen al respecto. No considerar debidamente la realidad concreta de los territorios a los cuales se quiere descentralizar. La regla general bajo esta propuesta sería que los servicios públicos sean descentralizados. ¿Existe esa capacidad institucional por igual entre las distintas regiones de nuestro país? ¿Cómo se van a abordar esos vacíos y esos déficits? Por todos esos motivos, a mí me resulta imposible aprobar su contenido. Recuerden que la regionalización es muy importante, que es un anhelo muy sentido por las regiones. Hay gente además de regiones acá, Vlado de Arica, Jimena de Concepción, así que claramente es un tema que es importante para todos. La pregunta es si lo que dice el texto de la Constitución efectivamente permite una mejor regionalización y mejor descentralización del país. Y quiero partir preguntando el rechazo. ¿Por qué ustedes creen que hay falencias en el texto? ¿Cuál es la falencia principal? Bueno, en primer lugar, solo decir algo, que si es que el texto que aprobaron hoy día, este acuerdo, era solo para despejar dudas, yo le pido que no le falten el respeto a la mitad del país que cree el rechazo y no está de acuerdo con ustedes. Porque al menos en eso, lo que se hace razón es que nuestras dudas no eran fake, sino que eran fake. Dicho eso, ¿qué es lo que se quiere en la regionalización? Que la toma de decisiones y que los recursos puedan ser tomados en decisión a nivel local. Hay una primera paradoja porque fue el propio gobierno pasado el que decidió desmunicipalizar, es decir, aquí se entrega mucho más valor a los municipios para que lleven adelante los servicios públicos. Sin embargo, acá lo que se hizo esa vez se devolvió. Y de hecho este gobierno... El pasado. Perdón, el pasado. Sí, el antepasado. El antepasado. Nosotros nos tocó ejercerlo. Entonces, lo que importa es que se tomen las decisiones y que haya esa descentralización, pero de verdad. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Se crean más de 740 distintas entidades o se deben transformar. Es decir, más burocracia y más costo que queda entre medio, no le llega a las personas. Por tanto, está súper bien la regionalización, está súper bien la desconcentración y la descentralización, porque Chile tiene problemas muy distintos en el norte, en el centro y el sur. Eso está perfectamente bien. Pero acá, por ejemplo, también hay una lógica muy centralizadora porque hay 15.000 juntas de vecinos y 7.000 unidades vecinales. Y aquí dice que tiene que haber una junta de vecinos por unidad vecinal hasta que una ley vaya a crear las nuevas. ¿Qué pasa entre medio? Porque ni siquiera hay algo que lo vaya a hacer un transitorio. ¿Qué responden desde la prueba? Primero, Chile es el país más centralizado de Latinoamérica y de la OCDE. Y en todas las regiones donde tú preguntes a la gente, en todas esas regiones hay una sensación de abandono por parte del Estado. Un Estado centralista que produce desigualdad entre regiones, pero también incluso dentro de las regiones, entre las comunas. Por ejemplo, hay regiones donde para poder llevar a un médico a un niño hay que cruzar en bote, horas. O, por ejemplo, en la región metropolitana, en Renca, hay una termoeléctrica desde los 60 que contamina y que paga un impuesto verde por contaminar de 5 millones de dólares. 0 pesos se quedan en la comuna. Hoy día hay empresas que ni siquiera la mitigación del daño, que lo hacen con recursos, eso puede mitigar los daños efectivos que le producen a la misma población. Entonces hoy día, obviamente, que queremos dejar esa desigualdad atrás. Y la nueva Constitución crea los mecanismos y las herramientas necesarias para eso, que van más allá de las autonomías. Las autonomías son necesarias, pero también los mecanismos de redistribución del poder y los recursos. Y eso queda claro, es la manera en que teníamos que avanzar. Por ejemplo, algunos temas que han generado cierta polémica, que se puedan crear empresas comunales y empresas regionales. ¿Están de acuerdo? A ver, yo soy regionalista por esencia. Nací, crecí, estudié en una región, hoy represento a la región de mis abuelos maternos y creo que necesitamos avanzar en más descentralización, más desconcentración. Pero tenemos que hacerlo bien. Y créanme que si hay algo que me he leído muchas veces es las normas sobre esta materia en particular. Y estando de acuerdo en que es necesario aumentar en descentralización y fortalecer las regiones, creo que lamentablemente aquí se superponen las normas. Se crean autonomías regionales, autonomías comunales, autonomías de pueblos indígenas, autonomías de pueblos especiales. Se le dan facultades en materia de inversión, de gasto, de celebrar convenios. Y la verdad es que no hay claridad de cómo se van a resolver los problemas cuando se susciten. De hecho, en materia de justicia, donde hay varios sistemas, sí se dice que la Corte Suprema va a resolver las diferencias. Pero en este ámbito no hay ni en norma transitoria ni en norma permanente un órgano que resuelva las diferencias. Y eso va a ocasionar problemas en la ciudadanía.
lo que obviamente, supongo yo, que los que escribieron esto no pretendían lograr. Vlado, me gustaría aclarar un punto que está dentro del acuerdo y que hace referencia justamente a la posibilidad de que emitan deuda, tanto las comunas autónomas como las regiones autónomas. Y hacía referencia a eso uno de nuestros ciudadanos entrevistados con el temor de que pudiera haber un endeudamiento tal que llegaran a quebrar comunas o regiones. Hay un punto ahí que habla de el máximo permitido por la ley de presupuesto. Sí. ¿Nos podrías explicar? ¿Es un cambio? ¿Se propone ahora que la ley de presupuesto fije máximos? ¿Eso es distinto a lo que estaba propuesto? ¿Hay una diferencia ahí? Sí, antes de responder específicamente, Chile es de los países que a nivel de presupuesto más bajo respecto a América Latina y de la OCDE. Nosotros en Chile, las regiones y las comunas solo gastan el 15% del presupuesto, deciden sobre el 15%. En América Latina el 30% y en la OCDE, que es un modelo bastante ideal, las regiones y comunas deciden el 50% del presupuesto y el otro 50% del gobierno central. Nosotros estamos en 15%. Y hemos tenido una historia lamentablemente muy triste en esta realidad. Hemos sido los países más centralistas del planeta, no es una exageración. En Arica, para poner un semáforo hay que pedirle permiso a Santiago, tienen que ir técnicos de Santiago. Para un kiosco hay que pedirle, y no estoy exagerando, hay que pedirle permiso a la DIFROL. O sea, estamos en un centralismo brutal. Yo escucho los argumentos del rechazo y les quiero decir, no son argumentos de peso como para cerrarle la puerta al principal proceso de centralización que vamos a tener en nuestra historia. Lo que está acá es el principal proceso de nuestra historia. Ahora, respecto del endeudamiento, este es un modelo que existe en muchos países, que los gobiernos regionales y comunales tengan capacidad de endeudarse. Pero claro, hay que poner un límite. ¿Qué se establece acá? Entonces, que la ley de presupuesto medie ese límite. Y eso me parece que tiene un contrapeso razonable, equilibrado. ¿Va a ser distinto para las distintas comunas? ¿Va a ser para todas igual el límite? Es que depende, límite? porque hay comunas que van a requerir mayor inversión y otras que no. Ahora, este endeudamiento no es sobre gasto corriente, no es para pagar la luz o para contratar a alguien más, es para invertir en infraestructura. O sea, si una región dice, este puente es clave o necesito invertir en esto, cuando se trata de obras significativas para esas comunas o regiones, ahí se pueden endeudar. No es para más burocracia, eso no es verdad. Veamos qué opina sobre ese tema, que se puedan endeudar las comunas y las regiones. Lo que pasa es que hay una primera cosa. Vlado insiste que no es verdad cuando él no está de acuerdo con algo. Pero no pueden creer que tienen el monopolio de la verdad. Esa actitud arrogante yo creo que no les sirve a las personas para tomar su decisión. Dicho eso, nos decían autonomía, pero la pregunta es cómo se van a autofinanciar y autogobernar. Por ejemplo, cuando se creó la región de Ñuble, que votamos a favor los dos, hoy día tiene problemas de ese financiamiento. Sabe que tiene un mayor problema. El tema de la deuda es súper importante y si uno ve el ejemplo argentino, llegó en algún minuto a ser el 22% del PIB, la deuda de las provincias. ¿Por qué? Porque una cosa es endeudarse en un tope y después eso genera intereses, esos intereses pasan por encima. Y hay una cosa que, Vlado, tú la sabes muy bien. Cada vez que cambia de color político un alcalde, una alcaldesa, ¿qué es lo primero que dice? Me dejaron sin plata. ¿Usted cree que no va a pasar esto acá? Va a pasar por muchas veces más, porque esto simplemente no es armónico, no funciona bien. Estamos viendo en pantalla el artículo en particular, que es el 250, que dice los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley general o especial, la que establecerá al menos las siguientes regulaciones, y hay una serie de regulaciones que no se puedan destinar al financiamiento de gasto corriente, que sea debidamente servida por el deudor, en fin, una serie de restricciones que se aplican al tema de la deuda. El Estado no aval. Yo quiero aclarar algo, porque... Sí, está en la segunda lámina, viene lo del Estado que no puede ser aval de la. Claro, porque el ejemplo de Argentina acá está completamente prohibido. Ese es un pésimo ejemplo. Está prohibido porque aquí lo de dice Argentina. Que el fisco, o sea, el Estado no puede ser aval de la va a quebrar la municipalidad y nadie se va a hacer cargo. Eso pero no están sé diciendo acá. si va a estar corriendo el tiempo para argumentar, porque... Sí, ahí está. Gracias. Ahora está corriendo. Bien, porque se habla de esto, que además mira la cantidad de requisitos y limitaciones que tiene, pero el diseño para el financiamiento de los gobiernos regionales, de las comunas, está además dispuesto por recursos de la ley de presupuesto. Las comunas y las regiones van a poder crear algunos tributos y tasas para tener más ingresos. Y el mecanismo de la deuda es un mecanismo tremendamente excepcional y acá se permite que suceda bajo ese marco muy restringido, pero imposible que sea la principal fuente de ingreso, porque además el artículo 247 establece además un mecanismo de transferencia de solidaridad entre los territorios. ¿Qué significa eso? Se va a calcular un promedio nacional y las comunas que más dinero tengan, por ejemplo hoy día Vitacura, donde tiene más de 1 millón de pesos por habitante, o por ejemplo Quinta Normal, donde hay 160
60.000 pesos aproximadamente por habitante, tienen que compensarse, y eso a nivel nacional, entre comunas y entre regiones. Por lo tanto, ese mecanismo va a ser tremendamente excepcional y hoy día pareciera que fuera el único argumento del rechazo. No, solo decir que lamentablemente en la tramitación de esta norma se eliminó una norma que establecía un límite de endeudamiento acumulado del 2%. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí el único límite es respecto del porcentaje del presupuesto anual. O sea, pueden acumular durante todos los años y al final van a llevar a un quiebre de ese municipio o ese gobierno regional. Entonces hay que tener cuidado con esta norma. Primero, yo estoy de acuerdo con la regionalización, que fortalezcamos a las comunas, que tengan autonomía, pero todo tiene que ser bien hecho y no podemos superponer funciones porque eso al final perjudica a la ciudadanía. Me quedó una pregunta sin contestar que tiene que ver con la creación de empresas en las regiones y las comunas. Pero antes nos vamos a un corte comercial. Muy breve. Y a la vuelta hablamos de ese y otros temas sobre regionalización. Ya estamos de regreso en el debate de Chile. Nos queda todavía tiempo para debatir y para profundizar. Estamos hablando de Estado regional, de la descentralización y la propuesta que contempla la nueva Constitución. Habíamos dejado puesto un tema. Daniel había preguntado sobre la creación de empresas, que es una posibilidad que reconoce la propuesta de Constitución para las comunas y las regiones autónomas. Y ahí está el artículo 214, dice así: las comunas autónomas, a fin de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, podrán crear empresas o participar de ellas, y ahí sigue reforzando la idea. Y lo mismo en el 220, en el punto E, respecto a las regiones, lo vemos ahí. Esta es la de las comunas, que es el artículo 214, y rápidamente la gráfica va a cambiar a la velocidad de un rayo. Nos va a mostrar el artículo 220, que dice que son competencias de la región autónoma, entre otras, crear empresas públicas regionales. Tenemos 3 minutos por cada equipo para esta segunda parte del debate. Partamos por acá. ¿Están de acuerdo o no con la creación de empresas en las comunas y las regiones? A ver, yo creo que tenemos buenas y malas experiencias en esto. La primera cosa es que si se crea una empresa pública, regional o comunal, ¿cómo va a competir en este caso con una que es privada, que se rige a través de otras reglas? Tenemos la mala experiencia de las farmacias populares, sabemos que están en quiebra. Por tanto, en algunos lugares era necesario. Por ejemplo, en Alhué no había ningún tipo de farmacia y era necesario, hicieron ahí una especial. Y había otra privada también que hace una pega súper interesante. Entonces, en San Pedro, por ejemplo, tampoco había. Entonces, se necesitan algunas que puedan hacerlo. Transporte, hay algunos que son en zonas muy, muy alejadas y por tanto se podría requerir, y hoy día solo se financian a través de gobiernos regionales. Pero la pregunta es para el resto de las otras cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo si es que quiebra? Si es que está mal administrada. ¿Va a tener una subvención especial por parte del municipio? Lo que nosotros queremos es que, en vez de que se creen más cargos para los políticos, lo que queremos es que las personas estén mejor. Como por ejemplo lo que mencionaba con respecto a la Junta de Vecinos. Se decía que más participación. Bien, pero hay 15.000 juntas de vecinos y hoy día hay 6.900 unidades vecinales. ¿Qué pasa con entre medio con esas juntas de vecinos que hoy día están, que son una forma de organización muy potente de las personas? Claro. A ver, muchas de las cuestiones que el argumento del rechazo quiere instalar son materias que se van a resolver por la ley. La mayoría de las cosas, que incluso en educación y en salud, que hemos discutido antes, también se va a discutir a través de la ley y se va a resolver. Pero en este caso, no podemos permitir las regiones que se nos escape de las manos el proceso más significativo de centralización para darle poder a las regiones. ¿Cómo? De hecho, yo digo, cuesta encontrar en el mundo un país que concentre el 50% de su población en una sola ciudad, capital. Eso es muy raro. Los países desarrollados son países descentralizados por definición, si no, no son desarrollados. Así de simple. Esto no lo digo yo, la OCDE, el Banco Mundial, el BID le ha dicho en la recomendación hacia Chile: si Chile no descentraliza, tiene un techo de crecimiento económico. No podemos seguir creciendo como país si seguimos siendo tan centralistas como hemos sido. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad. Si votamos rechazo, se nos escapa de las manos la posibilidad de descentralizar de verdad y dar poder de verdad a las regiones como nunca en nuestra historia. No perdamos esa oportunidad. Ahora, todo el tipo de cosas que se ha dicho se puede resolver por la ley. Y por lo demás, quiero decir, no todas las experiencias de empresas públicas son malas, al revés, está lleno en Medellín, en Barcelona. Acá en Chile, también en particular, hay una desaladora en La Ligua que funciona bien, pues un lugar donde necesita agua. Pero los municipios no tienen la herramienta de tener empresas públicas. ¿Qué empresa yo crearía, por ejemplo? Reciclaje. Los municipios de Chile, gobiernos regionales, pueden tener empresas de reciclaje. ¿Cuál es el problema? O sea, metámonos en lo que viene en el futuro. Es perfectamente posible.
Mira, yo diría que la experiencia, y lo digo como exministra de la presidenta Bachelet, de avanzar hacia la descentralización, a la regionalización, la elección de los gobernadores regionales, que finalmente se pudo materializar, es necesaria. Y lo digo como mujer regionalista, y creo que tenemos que profundizar la regionalización y hacerlo bien. Lo que me pasa con este texto es que se crean muchos cargos, se crean muchas estructuras, se sobreponen facultades y no están claras las fiscalizaciones respecto de unos y de otros. Y al final del día creamos más cargos para los políticos y dejamos con menos atribuciones a la ciudadanía. El ejemplo de la Junta de Vecinos es bueno, pero además tenemos muchas situaciones en el texto constitucional que nos piden aprobar que son extrañas. Por ejemplo, hay un artículo que dice, el 218, provincia. Las provincias es una división territorial establecida con fin administrativo y está compuesta por una agrupación de comunas autónomas. ¿Para qué se establece la comuna? ¿Qué rol va a cumplir? No dice nada más. Y así me pasa con muchas normas de este texto. Creo que hay una buena intención, pero creo que el producto es malo. Entonces, lo mejor es rechazar lo malo, algo que está cojo, y vámonos por algo bueno. Bárbara, se ha mencionado 2 veces aquí el tema de las juntas de vecinos, que habría un cambio en que se podría crear solamente una junta de vecinos por cada unidad vecinal, y eso cambiaría la estructura actual. ¿Qué responden ustedes al respecto? Antes quiero complementar algo sobre las empresas públicas, regionales y comunales. Porque hoy día necesitamos... la descentralización no solo es buena para las regiones, sino también es buena para la región metropolitana. Hoy día lo que mencionaba ha hablado con la concentración de población, pero además con la concentración de la industria, de los servicios, del comercio, del trabajo, de las universidades, de los buenos colegios. O sea, eso no puede seguir pasando en un país, mucho menos un país que quiere moverse hacia el desarrollo. Entonces, las empresas públicas que pueden generarse no solo van a incentivar la inversión pública, el foco de desarrollo, de innovación, de trabajo, oportunidades para el desarrollarse en distintas localidades, según además lo que produzca cada región. Que eso yo creo que es algo muy valioso de este texto. Aquí se valora la diversidad de Chile y se le da la posibilidad a las personas que están hoy día abandonadas por el Estado centralista para poder desarrollarse en esa región y esas regiones tengan recursos para distribuirle a sus personas que viven allí y no tengan que venirse los jóvenes ni tenga que migrar la gente a venir a trabajar a la región metropolitana. Eso para mí es clave. Y respecto de las juntas de vecinos, ya me quedan pocos segundos, solo quiero decir que la distribución de las unidades vecinales, que es algo que también se tiene que hacer con una adecuación de la división geográfico-administrativa del país, es un proceso que se va a realizar al igual cuando se creen las comunas autónomas, por lo tanto no veo ningún problema con que se readecúen las unidades vecinales y con eso las juntas vecinales existentes. Los últimos segundos. Con una diferencia muy grande, que es para la creación de esas comunas autónomas hay un transitorio, para las juntas de vecinos no. Es decir, hoy día hay más de 15.000 y aquí dice exactamente que se constituirá una junta vecinal por una unidad ¿Qué vecina. significa eso? ¿Cómo interpreta? Significa que hoy día hay más de 15.000 juntas de vecinos, 6.900 unidades vecinales, por tanto hay 8.000 juntas de vecinos que no sabemos cuáles van a quedar. No hay un transitorio que diga, mira, se van a mantener igual. Yo entiendo, mientras se haga la ley que pueda crear nuevas unidades vecinales, es muy importante. Ejemplo, cuando hemos trabajado siempre con comités de vivienda y se hacen comités de vivienda que son etapa 1, 2, 3, 4, cada una de ellas hace una junta de vecinos. Aquí eso no se podría hacer. Se nos acabó el tiempo, vamos a ir a una última pausa y luego cada uno de ustedes va a tener un minuto final para hacer sus últimas apreciaciones con respecto a este tema, regionalización. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en el debate de Chile. Hemos debatido en el día de hoy respecto a educación y ahora respecto a Estado regional. Y nos queda el minuto final por equipo de panelistas. Corresponde al equipo del rechazo. Tienen un minuto. Yo quiero decirle a todas las personas que hoy día nos están viendo y que nos vieron también la semana pasada, que hoy día los partidarios del apruebo, que son solo de izquierda, en cambio el rechazo es transversal, han dicho que van a modificar una serie de cosas. Sin embargo, para hacerlo, requerirían, en el caso de ganar el apruebo, 4/7, un plebiscito y además consentimiento indígena. O si no, 2/3 y ese consentimiento indígena que ellos quieren además acotar, pero para acotarlo requieren el consentimiento. El voto es obligatorio, algo que no está en la información que entrega el gobierno. Es muy importante que todos concurramos a votar. Y además, si queremos realmente hacer todos los cambios, hagámoslo bien. Y bien significa una nueva y buena constitución. Yo quiero invitar a todas y a todos el próximo 4 de septiembre a votar, a participar. Es elección obligatoria, si no hay multa.
y de nosotros depende que tengamos una buena nueva Constitución. Este texto está malo, está tan malo que tuvieron que suscribir un acuerdo a 3 semanas para poder justificar lo que decían que era fake. No era fake, está aquí, en un acuerdo que nos llaman a respaldar. No. Muchas gracias. 1 minuto ahora para el equipo del apruebo. Bien, esta constitución, esta propuesta constitucional era buena y después de este acuerdo es mucho mejor. Porque hemos despejado todas las dudas que estaban. Lamentablemente algunas eran producto de una campaña de desinformación. Y aquí les quiero pedir que no se dejen engañar. Las campañas del rechazo son como el cuento del tío. No se dejen engañar. Lean ustedes, infórmense, debatan. Este es el acto cívico más importante en la historia de nuestro país. Por lo tanto, hay que ir a votar. Pero yo quiero decirles que con este texto y con este acuerdo que hoy día hemos suscrito, que el rechazo no ha hecho tanta propaganda y me alegro, despejamos muchas dudas. Y con esto entonces, si usted era de aquellos que decía, mire, yo quiero una nueva constitución, pero tengo dudas sobre algunos puntos, quedan completamente resueltos. Vote con seguridad, vote con confianza, porque lo que estamos haciendo acá es darnos por fin una constitución democrática. Este texto, como dije, era bueno y hoy día, después de este acuerdo, es mucho mejor. Muchísimas gracias, Vlado Mirosevich, Bárbara Sepúlveda, Jimena Rincón, Jaime Belolio, a nuestros panelistas, muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes también en sus casas, muchas gracias por haber sido parte del debate de Chile. Y por supuesto a nuestro público que también nos ha acompañado en el día de hoy. Y a nuestras ciudadanas. Sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo jueves con más temas de conversación sobre el plebiscito para que puedan votar informados. Muy buenas noches.